Profesora Gilma, muy buen día. Este es el grupo conformado por los estudiantes Carlos Perdomo y quien le habla Felipe Izquierdo. A continuación, nuestro video acerca de los delitos de mayor ocurrencia en Colombia desde el punto de vista de la victimología. Para iniciar, quisimos definir qué es la victimología. Para eso acudimos al autor Frederick Wertham, quien describe la victimología como la disciplina científica derivada de la criminología que estudia a las víctimas de la delincuencia en las diversas fases de la victimización. La creación de esta disciplina ha permitido tanto el estudio como el tratamiento de víctimas y familiares de todo tipo de delitos, que la criminología tradicional ignoraba para centrarse en la figura del delincuente. También tenemos al autor Álvaro Márquez en su libro La victimología como estudio, redescubrimiento de la víctima para el proceso penal, destaca a la victimología como la ciencia que estudia a la víctima desde el punto de vista de su sufrimiento en sus tres etapas de victimización, que son la primera como víctima directa del delito, la segunda como objeto de prueba por parte de los operadores judiciales del Estado en el proceso de investigación y la tercera, la víctima como sujeto de sufrimiento silencioso en su angustia, estrés, depresión, marginación social al revivir o recordar los sucesos en las cuales se produjo la comisión del delito. También encontramos que existen tipos de víctimas, como ciencia que estudia a las víctimas de infracciones penales. Numerosos autores han realizado diversas clasificaciones sobre tipologías de víctimas. Uno de ellos es Jiménez de Azua, quien define a las víctimas en víctima determinada, que es la que se considera como tal aquella que es escogida voluntariamente para el criminal, no siendo su elección producto del azar. Un ejemplo serían los crímenes pasionales, venganzas o crímenes llevados a cabo por familiares o allegados. Víctimas indiferente, escogida al azar, el crimen podría realizarse con cualquier otra persona sin que ello produjera ningún cambio en el criminal. Un ejemplo de ello podrían ser el fraude o los timos, como los trileros. También se observa en algunos actos criminales llevados a cabo por psicópatas y asesinos en serie. Tenemos la víctima resistente, es aquella víctima que es capaz de presentar resistencia y defenderse o que es atacada a causa o a sabiendas de que el sujeto iba a defenderse. Y la víctima coadyuvante, no siempre que se da una situación en que un sujeto es víctima de un crimen, este es un sujeto sin vinculación con el hecho criminal. De este modo, existen víctimas que participan de forma activa del delito, si bien es posible que actúe bajo coacción. Desde el punto de vista de la victimología, los delitos de mayor ocurrencia en Colombia son el hurto, el homicidio, la extorsión y el secuestro, según estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Quisimos definir cada una de ellas. En cuanto al hurto, es la apropiación de propiedad ajena sin consentimiento, pero sin tener que recurrir al uso de la fuerza o la amenaza de violencia. Tenemos el homicidio, que consiste en matar, en quitarle la vida a una persona. El sujeto activo puede ser cualquier individuo, mientras que el sujeto pasivo es la otra persona viva. El secuestro, también conocido como delito contra la libertad, es un crimen que consiste en privar de la libertad de forma ilícita a una persona o grupo de personas, generalmente durante un tiempo determinado, con el objetivo de obtener un rescate o el cumplimiento de otras exigencias en perjuicio del o los secuestrados. Y la extorsión, que es un delito que consiste en obligar a una persona a través de la utilización de violencia o intimidación a realizar u omitir un acto jurídico o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir o perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo o bien normalizado. En cuanto a la situación de las víctimas, esta puede ser bastante difícil, ya que muchos de ellos implican, por ejemplo, la pérdida de bienes materiales, lesiones físicas, trauma psicológico y hasta la muerte. Además, en algunos casos, la víctima puede enfrentar problemas adicionales como la
revictimización en el proceso judicial o la falta de acceso a recursos para su recuperación. Para la siguiente parte de nuestro video, los dejo con el compañero Carlos Perdón. Adelante, Carlos. Felipe, muchísimas gracias. Quienes habla Carlos Pertomo. Voy a abordar el tema relacionado con la indemnización de víctimas. En este caso, pues la Colombia cuenta con el Fondo de Reparación de Víctimas o el mismo conocido como la Unidad de Víctimas. Este fondo pues es creado con el fin de garantizarle los derechos, de restablecer los derechos a las personas que han sido pues digamos lo que víctimas, en este caso, por ejemplo, de conflicto armado. Para ello, pues el Estado debe garantizar como tal, asimismo, en este caso la FARC con dineros y con bienes, para poderles reparar a estas personas que han sido flageladas o a personas que de alguna manera huyeron de sus territorios o fueron desplazadas por el conflicto. Eh, Contamos con unas instituciones que brindan apoyo para estas personas. Contamos pues que en este caso con la Fiscalía General de la Nación, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Interior, de Justicia, la Policía Nacional y la misma Procuraduría, la Defensoría del Pueblo. Son organismos estatales que están dispuestos para darle todo el apoyo a las personas que realmente lo busquen, lo necesiten, ¿sí? Eh, es muy fácil, yo sé que pues hay personas que de pronto pues no tienen la oportunidad de pronto manejar muy bien el tema, digamos, de sus zonas alejadas, el tema todo relacionado con el internet. Pero existen plataformas para todo el tema, digamos, de denuncias. Y con base en esas denuncias hechas en la plataforma, pues ya se toma en contacto y se brinda acompañamiento. Entonces, pues, digamos que gracias a la misma constitución del 91, pues se crearon instituciones o están dispuestas estas instituciones para tener todo el apoyo. Bueno, tenemos como tal las leyes que protegen a las víctimas. Contamos con la ley 448 que establece el marco de reparación integral a las víctimas del conflicto armado. La ley 1257 del 2008 que protege a las mujeres víctimas de violencia de género. La 1719 del 2014 y personas con discapacidad que han sido víctimas por su discapacidad o rechazadas en algún momento. Tenemos la 1761 del 2015, Rosa Elvira Celi, que es la encargada, digamos, de algún caso, de alguna brindar el apoyo. Es una ley que tipifica, en este caso, el femicidio como un delito autónomo y garantiza de alguna manera las investigaciones por violencia de género y la discriminación y busca, en este caso, esta ley, buscar estrategias para sensibilizar a las personas o a la sociedad para que no existan más este tipo de delitos. Muchas gracias, Felipe. Continúe. Muchísimas gracias, Carlos, por su intervención. Estos son los indicadores de delitos de mayor ocurrencia en Colombia desde el año 2021 hasta el año 2023. Tenemos que para el hurto, en el 2021 tuvimos un total de 280.126 casos. Para el año 2022 se tuvo 352.652 casos y hasta el mes de abril de este año va un total de 108.796 casos. Para el caso de los homicidios, en el 2021 se tuvo un total de 13.874 casos, para el año 2022 un total de 13.442 y para el año 2023 vamos en 4.119 casos. Para el caso del secuestro, en el año 2021 se tuvieron 160 casos, para el año 2022 203 y para el año 2023, para hasta abril, van 90 casos. Para la extorsión, tenemos que en el 2021 se tuvieron 8.342 casos, para el 2022 se tuvieron 8.745 y para el año 2023 7.616 casos. Esto es el consolidado de indicadores desde el 2021 hasta el 2023, donde vemos que el hurto es el delito de mayor ocurrencia en Colombia, con 741.574 casos, seguido del homicidio con 31.435,
Después la extorsión con 24.703 y por último el secuestro con 453 casos. En conclusión, tenemos que en Colombia, en su orden, los delitos de mayor impacto son el hurto, el homicidio, la extorsión y el secuestro. También podemos decir que a partir de la victimología se le dio el tratamiento a las víctimas y a los familiares de estas, y que la situación de las víctimas ante estos delitos son variadas y muy delicadas, y aunque existen mecanismos de reparación, hace falta mayor atención por parte del Estado para ser muchos más preventivos y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Esto fue nuestro video. Muchísimas gracias, profesora Gilma. Que tenga una feliz tarde.